Bienvenidos a su programa Derecho Familiar y de Derecho Civil. Hemos tenido en esta serie de programas sobre el derecho sucesorio, hereditario, o con una nomenclatura más adecuada, derecho familiar patrimonial, porque en él se junta la familia y el patrimonio, y sobre todo en materia sucesoria. Hemos despertado curiosidad entre diferentes sectores y hoy vamos a hablar con ustedes de un tema muy interesante que nos ha planteado también un distinguido miembro de la teleaudiencia. ¿Es posible que un muerto herede y que a su vez él le transmita a sus herederos? Es la temática de este programa. Para adentrarnos en ella y para hacer las explicaciones, como las citas y todo lo que sigue, vamos a escuchar las opiniones de los maestros Eduardo Socop y Marco Antonio Ramírez, a quienes tengo el gusto, el privilegio de darles primero las gracias porque están con nosotros en esta serie de programas, y después porque son muy bienvenidos para transmitir sus conocimientos, sus experiencias de lo que han vivido en el litigio a ustedes que nos honran viendo y escuchando este programa. Eduardo, muchas gracias. Como siempre, tu presencia es muy importante en este programa. Al contrario, doctor, muchísimas gracias. Maestro, buenas tardes. Gracias. Igual al maestro Marco Antonio Ramírez, que con sus múltiples actividades hace un tiempo para poder transmitirles a ustedes estos conocimientos y sus experiencias. Gracias, Marco Antonio. Gracias, doctor. Es un honor estar nuevamente aquí en su programa con su distinguida teleaudiencia, y saludo también al maestro Eduardo Socop, doctor. Dada la importancia del tema de la sucesión legítima y la testamentaria, existen figuras que sancionan, que impiden que las personas puedan accesar a la herencia. Entre otras, es muy común hablar de nulidades, hablar de la inexistencia, es decir, cuando no hay un acto jurídico, cuando se habla de la nulidad relativa y sus características. Pero lo fundamental, y vamos a empezar con esta idea, desde el punto de vista de la pregunta, nos señalan que en una institución bancaria de la que omitimos el nombre por razones obvias, se ha realizado una conducta, se ha llevado a efecto un hecho de darle la herencia a una persona que, en síntesis, el hecho es el siguiente. Hay una unión concubinaria, un hombre y una mujer libres de matrimonio, y él tiene una fortuna importante, y cuando muere, entre sus bienes tiene cuentas bancarias en los que nombra beneficiaria a su concubina, y así se la llevan la vida, pero después la concubina, la beneficiaria, muere antes que el testador. Pero ahí quedó escrito en el banco que ella sería la beneficiaria cuando muriera el testador. Finalmente, en el testamento, no en el banco, se señala lo que el concubino quería. Pero la concubina tenía un hijo, y este hijo se apersona al banco y dice: mi mamá era la beneficiaria y a la vez me designó a mí en su momento como su heredero o como su beneficiario. Entonces vengo a reclamar la herencia. La razón es que le entregaron el dinero y los otros herederos, los que estaban señalados en el testamento, no se han puesto de acuerdo en esto y lo han objetado. Entonces yo le daría la palabra al maestro Eduardo Socop para que de alguna manera, con su experiencia y sobre todo el conocimiento que él tiene
además de las leyes civiles, familiares, bancarias, administrativas, fiscales, nos dé una primera entrada, una perspectiva de esta problemática, Eduardo. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, como bien comenta, es un caso no muy común, pero que sucede, que puede llegar a suceder, y esto justamente es lo que atrae nuestro interés en expresarlo a su teleaudiencia, para hacer saber en qué momento es que se transmiten, para hablarlo de una manera clara, los bienes de una sucesión, en qué momento se activa esta transmisión de propiedad, de posesión, de derechos, en fin, lo que engloba una sucesión por causa de muerte, doctor. Esto es algo que vamos a tocar más adelante, pero es muy importante especificar. Hay dos requisitos indispensables para esta transmisión mortis causa por causa de muerte. Primero, que falte el autor de la sucesión, que muera el autor de la sucesión. Y segunda, que el heredero, la persona que va a recibir estos bienes, ya sea por testamento o por sucesión legítima, esté viva y sea capaz de recibirlos. Y entonces, Marco, en esa hipótesis, ¿qué dice la ley? ¿Qué le podemos decir a la distinguida teleaudiencia de esto? Aparte de que, bueno, como ya lo tenemos un caso concreto en nuestro despacho, ya estamos haciendo las acciones jurídicas correspondientes. Pero de lo que dice el maestro Sokop, ¿qué opinas? Sí, doctor. Digo, complementando estas inquietudes y este problema jurídico, es muy importante de programas anteriores también, doctor, ahora traerlo a colación, quienes pueden en principio recibir una herencia. Como bien decía el maestro Eduardo Soukup, siempre para que haya transmisión hereditaria se requiere un muerto y un vivo que reciba. Un vivo que sea calificado por la ley, que sea vivo, que tenga sus órganos, que sea viable, que de acuerdo con lo que nos va a establecer en un momento dado el Código Civil en colación del artículo 22 y el 337, este vivo y viable que va a ser el recipiendario, el beneficiario de la herencia, va a tener que cuando menos nacer vivo, desprendido enteramente del seno materno, vivir 24 horas y ser considerado persona jurídica física. Solo en ese momento hay una transmisión hereditaria del patrimonio del testador, del titular del patrimonio, para que en un momento dado quien reciba esa herencia sea una persona, un sujeto de derechos y obligaciones con personalidad jurídica. Aquí en el conflicto jurídico que hemos expresado, el titular es una persona que sigue viva, que no ha muerto, no se ha dado sus consecuencias jurídicas, en el caso concreto sus cuentas bancarias, para transmitir a su beneficiaria que ella sí murió y que, como bien dice el título de este programa y la inquietud, un muerto, una persona finada puede ser heredero. Categóricamente no, porque nos va a establecer la ley que para que sea heredero debe de ser persona jurídica física y sobre todo estar vivo y con la calidad de viable, doctor. Entonces, esta hipótesis, para que no se complique, vamos a dar respuestas a cada problema. Primero, como dijo el maestro Sokop y ratifica el maestro Ramírez, es necesario que la persona esté viva. Si, como dice el tema de este programa, si el muerto puede recibir bienes, no puede. Ya dijo el maestro Ramírez, categóricamente no puede, porque el muerto, al no tener personalidad jurídica, al ser ya una cosa, al ser un objeto, ya no es una persona, ya no puede recibir bienes. Pero además de que no puede recibirlos, menos los podrá transmitir a sus herederos. Pero acá hay una curiosidad, Eduardo, que es muy importante, porque sin desviarnos de lo que es la sucesión testamentaria o legítima, yo te preguntaría a ti y al maestro Ramírez, ¿qué naturaleza jurídica tiene desde el punto de vista del derecho familiar, civil, bancario o el que quieran ustedes,
el que el titular de una cuenta bancaria no otorga un testamento en el banco, pero sí dice, si me muero, el beneficiario es fulano. Claro que sí, doctor. Bueno, aquí, para efectos prácticos, sí estamos frente a una disposición no testamentaria, porque obviamente no lo es, no cumple con las formalidades que establece el procedimiento, pero sí una disposición previendo la muerte del titular de esta cuenta, doctor, que sin entrar a detalle, porque creo que aunque es un tema interesante, es necesario explicarlo o dedicarle un programa, no se cumplirían las condiciones que establece el derecho familiar para el caso de las sucesiones. Este tipo de disposiciones en referencia a los beneficiarios, por ejemplo, no podemos aplicar si resulta inoficiosa la disposición por la cual se deja beneficiario, pero no se cumple con alguna carga alimentaria, como ejemplo. Entonces, esto es algo complicado para explicarlo a la audiencia, pero a final de cuentas sí estamos ante una disposición que está previendo determinados supuestos para el momento en el que falte el titular de estos derechos o de estos bienes, doctor. Bueno, pero vamos a pasarle la pregunta al maestro Ramírez. ¿Qué naturaleza jurídica le vamos a dar a esta ley reglamentaria o ley, lo que sea, del banco y a esa disposición específica? Porque en esa disposición dice él, y como bien lo señaló el maestro Socop, si me muero, la beneficiaria es mi concubina. Marco. Sí, bueno, complementando, aquí estamos en presencia, si bien de un acto jurídico unilateral, como bien dice el maestro Eduardo Socop, de una naturaleza jurídica bancaria, comercial, mortis causa, y que es una última disposición, un acto jurídico que en un momento dado, si es defectuoso, con algunas anomalías, en un momento dado pudiera ser sancionado con, como lo decía usted al principio, doctor, aplicándose la teoría de las nulidades, aplicándose las sanciones jurídicas respectivas, pero es un acto jurídico unilateral con estas características, doctor. A ver, entonces, ya antes lo platicamos tú y yo, Eduardo, antes de empezar el programa, hablábamos hasta de la corte, etcétera, pero lo que no tenemos claro, yo cuando menos, es cómo puede esa decisión del muerto, pues de cuando estaba vivo, el titular del banco, que no es testamento lo que hizo, y no podemos decir que su naturaleza jurídica sea un mandato, sea una orden de pago, un cheque, un pagaré, no hay nada de eso, porque en el tema que nos han planteado viene la otra cuestión. Los herederos nombrados por el concubino en su testamento están con la idea de que hay que atacar al banco y al heredero que se llevó ese dinero, porque dicen es que él no es heredero. Entonces él, el hijo de la beneficiaria, se va a otro escalón y es el beneficiario de su mamá. Sí. Y entonces, ¿qué va a prevalecer? Pero para poder dar una opinión de qué prevalece, es muy importante decir cuál es la naturaleza jurídica. Aquí colacionaría yo un ejemplo reciente que se dio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los ministros que ya se van, donde sin identificar la naturaleza jurídica de las disposiciones constitucionales, hubo quien que dijo que por encima de ella estaban las disposiciones generales. Entonces, mutatis mutandis, vamos al mismo ejemplo para decir, que es lo que yo te pregunto a ti como jurista, ¿qué es? Ya dijo el maestro Ramírez, pues es un acto jurídico. Si es un acto jurídico, pero no es testamento. Sí, ¿no?
Digo, es una operación bursátil, doctor, prevista por las leyes bancarias que invade la esfera del derecho familiar, ¿no? Sin noción de las consecuencias reales y jurídicas que esto puede provocar. Es una disposición federal, digo, puede ser o debe ser considerada suprema a la legislación local, en este caso al Código Civil para la Ciudad de México, pero que se extralimita en cuanto al efecto que va a tener la decisión del titular de la cuenta bancaria con sus beneficiarios y por ende sus demás familiares o las personas que tengan derecho respecto de su sucesión, doctor. ¿Podrías, Marco Antonio Ramírez González, aplicando la metodología que todos los días tenemos nosotros presente para los asuntos, cuál sería el diagnóstico? Porque el objetivo es recuperar ese dinero del que se lo llevó. O sea, aquí habría que demandar al banco, qué habría que hacer, pero ¿cuál sería el diagnóstico, el pronóstico y qué habría que hacer para tener algo, sobre todo para que la distinguida teleaudiencia tenga también la información nuestra y puedan pensar igual que nosotros? Sí, sí, doctor. Aquí, bueno, en principio, como lo comentábamos, doctor, el titular de la cuenta sigue vivo, doctor. El titular de la cuenta es el que tiene una acción importante, porque ahora el titular de la cuenta nombró beneficiaria a su concubina, que en efecto... No, pero yo creo que aquí probablemente haya un error en lo que yo expliqué al principio, porque el titular de la cuenta murió antes que la concubina. Sí. Por eso es que si el muerto no puede recibir, pero como el banco no sabe y la concubina, el hijo de la concubina es el que viene a reclamar. Sí, sí, en efecto, sí, como lo dice, doctor. Sí, no, bueno, aquí estamos frente a algo que sin duda, digo, frente a lo que tenemos este conflicto jurídico, que es un acto incluso doloso de fraude, donde el hijo de la concubina pues no tiene mayor derecho para poder reclamar esa parte en cuanto a las cuentas bancarias, doctor. Hay una colusión tal vez incluso de personal del departamento jurídico. Hay temas, incluso usted lo ha dicho también, doctor, temas hasta penales, de sanciones desde la disposición como acto jurídico de nulidad, de disposiciones incluso ya llevado a la materia testamentaria, también hasta de caducidad, doctor, de esa disposición. Bueno, ya entramos al tema que también es importante, Eduardo, porque hay que diferenciar, y ahora vámonos ya a la pura esencia jurídica, cuando se dice que una norma es caduca, en qué consiste la caducidad, cuál es su origen. Es una figura de derecho procesal, de derecho civil, de derecho sustantivo, adjetivo. ¿Qué podrías, Eduardo, decir de esta disposición que yo pregunto nuevamente, caduca ese nombramiento del que va a recibir los bienes, el hijo de la concubina, porque la concubina está muerta, a pesar de que el titular de ella la nombró a ella beneficiaria, pero ella murió antes que él? Claro que sí, doctor. Bueno, para poder comprenderlo mejor hay que considerar que la caducidad, en estricto sentido, es todo aquello que está sujeto a perecer, doctor, a morir, si uno quiere, a dejar de tener estos efectos. La caducidad la encontramos principalmente dentro de las actuaciones procesales, doctor, en cuanto a las acciones, a ejercer determinados derechos dentro de determinados actos procesales. Y, por ejemplo, ahorita trayendo a colación estas reformas al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, justamente lo vemos en el desahogo de las audiencias, que a los litigantes se les da, o a las partes se les da derecho de intervenir y de realizar diversos o distintos actos jurídicos dependiendo de la etapa procesal en la cual se encuentre
el procedimiento. Una vez que fenece esta etapa o que termina esta etapa porque la concluye el juez o porque las partes así lo decidan, caducan los derechos de las partes para manifestar determinadas o contradecir determinadas actuaciones, doctor. Y de ahí, aterrizando estas ideas para el caso de las sucesiones, la caducidad es o son disposiciones testamentarias o incluso de sucesión legítima por las cuales se pierde la calidad para aspirar o ser beneficiario de un patrimonio sucesorio, doctor. Entonces, un poco parafraseando lo que acabas de decir, y para que quede muy claro, sobre todo para la distinguida teleaudiencia que no posee la ciencia del derecho, cuando se habla de caducidad, debe entenderse que es una sanción. Entonces, esta sanción hace que deje de tener valor la norma en el caso específico, para no perdernos, del concubino que nombró a la concubina beneficiaria y se murió antes, ella, podríamos decir, a ver qué dice el maestro Ramírez, que caducó su nombramiento. Bueno, aquí se aplica, no, es interesante, doctor, porque aquí estamos en una interpretación, como bien lo estamos trayendo en esta mesa, doctor, de normas de derecho bancario y de normas de derecho familiar patrimonial, doctor, donde previamente habíamos considerado que ese nombramiento, el beneficiario en el banco, no constituye una disposición testamentaria en su naturaleza jurídica. Sin embargo, la ley, como bien dice también el maestro Eduardo Soukup, la ley federal, la ley bancaria, la ley de instituciones de crédito correspondiente a regular esta materia, nos abre una interpretación en extenso donde todas las circunstancias problemáticas que no pudieran en un momento dado, como es el caso, comprender las leyes bancarias, se regirán por las legislaciones del derecho familiar, por el tema de derecho familiar, y entonces pudiera haber en una interpretación que esta disposición, aplicando esta metodología deductiva, inductiva de su naturaleza jurídica, pudiera denominarse caduca. ¿Es probable, doctor? No sé. Bueno, probablemente damos respuestas dentro de nuestras capacidades y limitaciones, pero debe quedar muy claro lo que voy a decir, porque el hecho de que la figura de la caducidad, como dijo el maestro Soukup, pueda inclusive pactarse entre las partes para que si en un tiempo determinado no se hace tal o cual conducta, se pierde ese derecho y lo que venga con él. Pero aquí, Eduardo, sería conveniente, porque estamos en esa materia y hay que entrarle a ella, es qué tanto puede, ya dijimos, de la caducidad, cómo pierde sus efectos jurídicos esa disposición. Pero ¿qué pasa con lo demás del testamento? No pierde validez, doctor. Es muy específica la ley al hablar o al especificar la caducidad para determinadas figuras o determinados conceptos dentro de la voluntad expresa del testador, para el caso de la sucesión testamentaria, o incluso en la intestamentaria, al hablar, por ejemplo, de la renuncia del heredero. Si bien en una sucesión intestamentaria no va a haber un legatario, pero bueno, siempre va a haber un heredero y este puede renunciar a su derecho al haber hereditario, doctor. ¿Qué opinas, Marco? Sí, no, completamente de acuerdo, doctor, porque aquí estamos hablando de un acto jurídico unilateral, donde en el caso concreto, por ejemplo, del testamento, tiene diversas disposiciones jurídicas, y cuando si encontramos las hipótesis de la ley de estas disposiciones, como en el caso concreto, cuando el heredero muere antes que el testador, esa disposición en particular respecto del heredero o el legatario tratándose para esos efectos, esa disposición caduca, no así el testamento completo, doctor. Entonces, reiterando, para sobre todo corregir un error elemental de todo el Código Civil, de todas las diferentes sanciones que hay,
para que esta disposición caduque, para que se dé el supuesto, como el que estamos señalando del hijo de la muerta, quedó sin valor el nombramiento que le dieron. Así es. Sí, porque los bienes nunca ingresaron al patrimonio de la señora, de la mamá de la muerta. Ahora está, así es, de la muerta. Entonces, ¿cómo voy a disponer de algo que no es mío, que no está dentro de mi patrimonio? Y que no recibiste. Así es. Entonces, ya nada más para pasar a la siguiente cuestión tan importante, hay que dejar muy clara las fallas del legislador de que su ignorancia de la teoría general de las nulidades en derecho civil, que es la madre de todos los derechos y que de ahí se han derivado todos los que tenemos en el siglo XXI, vamos a la expresión que reitera el código y que nosotros pues no la aceptamos, de que el acto jurídico, las disposiciones testamentarias que caducaron, no producen efectos jurídicos, pero entonces tenemos que dejar claro que el testamento existe. O sea, primero existe y luego vale. Entonces, cuando el legislador dice, y vamos a leerlo, que para la validez las otras disposiciones, está equivocado, porque las disposiciones existen y luego de que existan valen. Las de la caducidad estaban, pero ya con su naturaleza jurídica de sanción. Vamos ahora, Eduardo, a ver desde el punto de vista de la teoría general de las nulidades en derecho familiar, qué es lo que podemos ilustrar a la distinguida teleaudiencia. Claro que sí, doctor. Bueno, y aquí citándolo a usted, si me permite, lo más importante, que para efectos de las disposiciones testamentarias, la única nulidad aplicable a cualquier caso es la nulidad absoluta. Y nuevamente aquí traigo a colación el ejemplo que siempre nos pone tanto a nosotros como a sus demás alumnos. El único que puede convalidar esta disposición en caso de que hubiere alguna nulidad es el autor, quien otorga esta disposición testamentaria. Y el testamento surte efectos en el momento que fallece el autor o la persona que lo hizo. Entonces, ¿cómo un muerto va a poder convalidar este documento o subsanar los errores que pudiera haber dentro del mismo? ¿Y qué opinas? Sí, no, y la realidad, doctor, también en otras materias, como en derecho civil, ahora que estamos en derecho familiar patrimonial, tradicionalmente derecho sucesorio, nulidades es uno de los puntos más fuertes, más importantes, más interesantes y a su vez también muy complejos, porque, como hemos advertido, es un acto jurídico con deficiencias, y va a tener que, por la ley, ser sancionado jurídicamente, doctor. En un momento dado, como bien dice el maestro Eduardo Soucop, por ejemplo, si el testador otorgó su testamento bajo el influjo de violencia, de dolo, que lo motivaron a realizarlo, ese acto jurídico que va a surtir efectos jurídicos cuando se muera, fue deficiente desde el momento de su realización y va a tener que ser sancionado, bien lo dice el maestro Eduardo Soucop, con nulidad absoluta. O en su defecto, si el acto jurídico testamentario carece de alguno de sus elementos de existencia, por ejemplo, de solemnidad, de las solemnidades que requieren para que exista, este acto jurídico testamento tendrá que ser sancionado ya no con nulidad, sino con inexistencia del mismo. Y cuando hablamos de caducidad, doctor, como bien usted había comentado hace unos minutos, que tiene esta caducidad la naturaleza jurídica de ser una sanción a una disposición testamentaria en específico. No así todo el testamento, porque todo el testamento no es declarado ni de nulo ni de inexistente, sino esa disposición en específico va a caducar, va a sancionarse, como lo hemos considerado también en este espacio televisivo, doctor. Entonces, para reencauzar el diálogo,
habría que considerar, maestro Sokop, desde el punto de vista de la naturaleza jurídica del propio testamento, que, como dice el código, hay supuestos, pues leer el código si quieres, hay supuestos de violencia, de error, de amenazas. ¿Qué clase de nulidad estaría afectando al testamento que yo otorgué con una amenaza o una violencia moral? Aquí estaríamos hablando de una nulidad relativa, doctor, siempre y cuando, bueno, y se perfeccionaría esta nulidad relativa, ¿por qué? Porque el propio código dispone o permite que una vez que cese esta violencia hacia el testador, él pueda convalidar este documento. Pero, y aquí es algo muy importante, que especifica que sea con las mismas formalidades con las que se otorga el testamento. Entonces, aquí, digo, para efectos prácticos, lo que está diciendo la ley o lo que se entiende es que vuelva a ser su testamento, doctor. Porque de otra manera, ir con el notario únicamente para que plasmen un instrumento público una declaración en donde el testador diga sí, el documento que yo realicé anteriormente es válido y estoy conforme con la disposición, creo que lejos de perfeccionar esta disposición anterior va a acarrear problemas al momento que fallezcan. Es muy importante la respuesta que ha dado el maestro Sokop, porque esto es, desde mi perspectiva, lo que ha traído sombras, ignorancia, para que en un momento dado con libérrimamente se diga que el testamento está afectado en nulidad relativa. Y tú lo acabas de señalar preciso, porque ese testamento ya se otorgó, pues vamos a suponer que llevaron al testador de una manera violenta y otorga el testamento, y cuando ya está en un lugar sin ese problema, la ley dice que otorgue otro. Entonces ahora aquí sería bueno que leyeras, creo que es el artículo 1497, porque es si no me equivoco, y aquí ustedes me dirán, yo creía que nomás había una vez la expresión de solemnidades, porque debemos ser muy claros de lo que son formalidades, lo que decía el Código Napoleón, como forma, elemento esencial del acto jurídico, y aquí, porque así lo tradujo el legislador que copió el Código Napoleón, creo que ese es el artículo, sí, ¿no? No, es el 1486. Ah, 86. Sí. Claro que sí, doctor. Artículo 1486. El testador que se encuentre en el caso del artículo que precede, hablando de que el testamento es nulo, cuando el testador lo haga bajo la influencia de amenazas contra su persona o sus bienes, o contra la persona o bienes de su cónyuge o sus parientes. Entonces, para este supuesto, podrá, luego de que cese la violencia o disfrute de la libertad completa, revalidar su testamento con las mismas solemnidades que si lo otorgara de nuevo. De lo contrario, será nula la revalidación. O sea, el legislador está mal. ¿Por qué? ¿Qué significa, Marco Antonio Ramírez, revalidar? ¿Es lo mismo que hacer un Nuevo Testamento? No, son completamente cosas distintas, doctor. Como bien dice usted, doctor, y el maestro Eduardo Sokop, y a la letra de lo que dice y lo que expresa la propia norma, porque si el testamento se otorga con violencia, y hemos dicho esto es importante ratificar, y al momento de la muerte del autor de la sucesión, porque así ha sido otorgado el testamento con violencia, se abre su sucesión, ese acto jurídico estaría afectado de nulidad absoluta, porque no pudiera en ningún momento dado el testador, porque surtió efectos al momento de su muerte, ratificar con su voluntad, por obvias razones, ese testamento. Ahora, cuando nos dice la ley que ese acto jurídico que ha sido captado por violencia, forzaron al testador, no va a surtir efectos, bueno, va a ser revalidado si se otorga uno nuevo. Aquí estamos en presencia de un nuevo acto jurídico
con solemnidades específicas, no de la convalidación desde la perspectiva incluso de lo que podemos nosotros aportar con la teoría general de la naturaleza jurídica. El testamento previo no se le está dando un nuevo valor, sino se está otorgando un nuevo testamento, un acto jurídico nuevo, doctor. Entonces, la ley, cuando dice revalidar, pues no sabe lo que dijo el legislador. Sí. Y la otra expresión, Marco, la puedes leer, que tiene el Código Civil, y si hay más, ustedes me ilustrarán, el artículo 2224, creo que es el que habla de la violencia, el error, si no se trata de actos solemnes, si no por ahí está el número, pero es una curiosidad interesante de que la solemnidad es un elemento esencial de los actos jurídicos. Sí, y es el artículo 2228 que establece la falta de forma establecida por la ley. A ver, la falta de forma establecida por la ley. La mala copia del Código Napoleón no le dio a la forma, como lo tenía el Código Napoleón, de elemento esencial. Aquí en México se le dio la forma de validez. Síguele, Marco, ¿qué dice? Sí, la falta de forma establecida por la ley. Si no se trata de actos solemnes, así como el error, el dolo, la violencia, la lesión y la incapacidad de cualquiera de los autores del acto, produce la nulidad relativa del mismo. Entonces, si vinculamos al que antes leíste, llegamos a la conclusión de que tenemos que aceptar que la solemnidad es en el derecho civil mexicano, en el derecho familiar, en el derecho administrativo, en el derecho, las actas del registro civil, etcétera, son actos jurídicos solemnes. Porque además, aunque el legislador por ignorante no lo diga, ¿cómo puede valer un acta de matrimonio si no es ante el juez del registro civil? Claro. Sí. Entonces, bueno, estamos ya con el tiempo encima. Vamos a hacer unas 2 o 3 conclusiones de esto, Eduardo, Marco Antonio, para dejar para el segundo programa todo lo que se refiere a la cuestión de las nulidades, sus características, la inexistencia, la absoluta, la relativa y todo lo demás. Tienes la palabra, Eduardo. Gracias, doctor. Bueno, dejar muy en claro a su amable teleaudiencia, doctor, que la caducidad no produce la invalidez o no invalida el testamento. Únicamente determinadas figuras que se constituyeron dentro de este testamento, en específico hablando de los herederos o legatarios. Y esta misma caducidad en la sucesión intestamentaria o la legítima es aquella en donde la persona con primer derecho a aspirar a esta sucesión no puede por determinada circunstancia, entonces únicamente resulta no aplicable la institución de heredero, doctor. Muy bien, tío Marco Antonio, ¿qué concluyes de esta primera parte? Claro, y categóricamente, doctor, que el muerto no puede heredar. Una persona, si fallece, se extingue, pierde su personalidad jurídica. Y para que haya transmisión hereditaria debe haber un muerto y un vivo. Un vivo que sea capaz, que tenga personalidad jurídica, que sea vivo, que esté viable, para que pueda ser en un momento dado heredero. Entonces concluimos que categóricamente el muerto no puede heredar, no tiene esas facultades ni derechos de herencia, doctor. Entonces ya tocamos naturaleza jurídica, de la caducidad, del testamento, hemos dado su concepto. Entonces ahora vamos a dejar la puerta abierta para el segundo programa para hablar de toda la cuestión de la teoría general de las nulidades en el derecho familiar, que es diferente a la teoría de las nulidades del derecho civil. Muchas gracias, maestro Sokop, por tu presencia, tus conocimientos. Gracias a usted, maestro Gracias, Marco Antonio doctor Ramírez. Y a ustedes les recuerdo, porque así llegó a nosotros esta inquietud, nos consultaron, nos dieron la temática y nosotros le hemos tratado de comentar, sobre todo para hacerla extensiva a ustedes.
Les recuerdo que tanto Eduardo Sokop cuanto yo, que les hablo, seguimos con la disposición de ayudarlos a resolver sus problemas de derecho civil, derecho familiar, derecho fiscal. Tenemos esta nueva perspectiva que se nos ha venido muy encima, muy importante, del derecho energético, que es algo muy importante, que está en todos los medios, es a nivel mundial, y nosotros, como siempre, de vanguardia, nos estamos actualizando en todas estas materias. Nuestro teléfono, que estamos en el despacho, es el 5590 39 97 53. Tenemos un correo, info@huitron.mx, y nuestra oficina se ubica en el Montecito número 38, es la calle, en la colonia Nápoles. Estamos en el piso 25, en la oficina 15. Esta es la alcaldía Benito Juárez. A ustedes, queridos maestros, muchas gracias por su presencia, gracias, su doctor. apoyo. Gracias a Rolando Huitrón, que es nuestro director de la escena, de las cámaras, y también miembro fundador importante del despacho Huitrón y Sokop Asociados. Muchas gracias, esperamos verlos en el próximo programa y les recuerdo, lo mejor está por venir.